Es eso, ¿verdad? De la carta de Santiago, de aproximadamente 15 días, ¿verdad? Espero que aún se acuerden, aún tengan presente la carta de Santiago. Vamos a Santiago 2, hermanos. Hemos estado viendo el inicio de Santiago 2, donde Santiago 2 habla acerca del amor al prójimo, ¿verdad? Ese era un punto recalcante del versículo 1 al 16. Santiago constantemente sigue hablando acerca del amor al prójimo. Dice, no podemos llamarnos cristianos y no amar a nuestro prójimo, ¿verdad? Ese es el punto central. Pero ahora hemos entramos hace 20 días acerca de que la fe verdadera produce frutos, ¿verdad? Y recordábamos que debemos ser cautelosos respecto a este punto que está mostrando Santiago, que no nos dejemos llevar por una lectura ligera, sino que veamos y adentrémonos qué es lo que nos quiere decir Dios en esos pasajes. Vamos a leer únicamente el versículo 18 y 19, hermanos. ¿Ya lo tienen? Santiago 2, versículo 18 y 19. Vamos a leerlo todos juntos y después vamos a hacer una oración. Así dice la palabra de Dios. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces, también los demonios creen y tiemblan. Padre Santo, te agradecemos tus bondades y tus muchas misericordias que tú derramas en nuestras vidas. Padre, te suplicamos en este tiempo que nos hagas entender esa fe que tú quieres que tengamos en nosotros, esa fe viva, Padre, no una fe muerta que echa en saco roto tu palabra, Padre, sino una fe viva que la pone en práctica. Te pedimos que sigas haciendo tu obra en cada uno de nuestros corazones, que nos permita ser esa iglesia que te refleja, que refleja tu gloria, que te glorifica con cada una de nuestras vidas, en todas las áreas de nuestras vidas. Te suplicamos, Padre, que uses este siervo humilde, Padre, y que solo exponga tu palabra. Es lo que te suplicamos, amado Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Solo son 2 versículos, ¿verdad? Pero es un tema muy importante. Como decíamos hace 20 días, tenemos que no solamente decir que somos cristianos, ¿verdad? Sino mostrar frutos de que somos cristianos. Hay que decir, pero también hay que hacer, no solamente decir. Y Santiago dice, supongamos que, recuerden que estas cartas se leían abiertamente a la iglesia. Y Santiago se imagina que un hermano levanta la mano y dice, hermano, yo tengo una objeción respecto a lo que tú dices. Dice, alguno podrá levantar su mano y dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Es como si alguien levantara su mano. Esta persona que levanta su mano y objeta está pensando quizá en muchos pasajes. Este hermano es alguien que estudia la Biblia, que se acuerda de las predicaciones de los pastores en la iglesia y dice, pero hermano, hemos constantemente encontrado a la luz de la Biblia que la única forma, la única cosa que nos salva es la fe en Jesús, ¿verdad? Vamos a Efesios 2, versículo 8 al 10. Es un pasaje que conocemos, es un pasaje que quizás tengamos resaltado con algún color, porque son algunos hermanos le llaman nuestra acta de nacimiento en la fe, ¿verdad? A base de estos versículos creemos o nos damos cuenta que nosotros somos salvos. Efesios 2, versículo 8 a 10. Dice, por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. El hermano está diciendo, pero si aquí está diciendo el hermano Santiago que no somos salvos por las obras, sino somos salvos por la fe. Dice, no somos salvos por las obras para que nadie se gloríe. Eso significa para que nadie se jacte de decir, yo soy muy bueno, por lo tanto me gané la salvación. Sino en lo que el pasaje está diciendo es justamente lo contrario. Dice, tú eres un pecador, pero la abundante gracia de nuestro Señor te ha dado la salvación, únicamente a través de la fe. Y el hermano está diciendo, bueno, el hermano Santiago, en la epístola de Santiago se está contradiciendo completamente con la Biblia. Y quizás se recuerda de otro pasaje muy parecido. Vamos a Romanos 4, versículo 1
al 5. Dice, yo me acuerdo de Abraham, que dice que él no fue justificado por lo que hizo. ¿Qué pues diremos? ¿Halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Pues si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas el que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Aquí Pablo está hablando de la gracia que derrama en sus hijos. Parece que está respondiendo la misma pregunta que se están haciendo los hermanos. ¿Qué pasa entonces? ¿Somos salvos por lo que hacemos? ¿No somos salvos por lo que no hacemos? ¿Somos salvos únicamente por fe o somos salvos por obras? Parece que el hermano que levanta su mano está dividiendo estas dos cosas. O eres salvo por la fe, o puedes, o haces obras y eso es lo que te salva. No entiende esa relación entre obras y fe. Lo que está diciendo este versículo es interesante porque dice, ¿cómo fue salvo Abraham? Abraham fue un personaje del Antiguo Testamento antes de que estuviera Cristo. Nosotros ahora con Cristo sabemos que la única salvación es creer, arrepentirnos y creer en el Evangelio, ¿verdad? Y aquí dice Pablo, interesantemente, dice Abraham no fue salvo debido a lo que él hizo. Dice, porque si no, tendría de qué gloriarse, tendría de qué jactarse a comparación de nosotros. Dice, pero ¿qué dice la Escritura? ¿Qué dice su palabra? Simplemente dice que él le creyó a Dios. Y esa fe le fue contada por justicia. Y Pablo hace una excelente ilustración acerca de qué es la gracia. Si yo trabajo una semana, ¿verdad? Con nuestro hermano Celerino, quizá cargando... Bueno, voy a aprender a cargar unos bultos de arena, quizá aprender a cargar cemento, ¿verdad? Después de una semana larga, el hermano va a darme un pago, ¿verdad? Pero no me va a regalar el pago, ¿verdad? Que te lo has ganado por el trabajo. Por lo tanto, dice, ya no es gracia, no es un regalo. Dios no nos regala la salvación si es por obras, es lo que está diciendo Pablo. Dice, si nosotros ganamos la salvación a través de lo que hacemos, dice, deja de ser gracia. Deja de ser un regalo de Dios y ahora es una deuda que Dios te debe. Entonces, en ese sentido, dice, la gracia es gracia porque es gratuita y es un regalo de parte de Dios a cada uno de nosotros. No puede ser por obras. Entonces, volvemos a este punto. ¿Qué pasa? ¿Somos salvos por la fe o somos salvos por las obras? Porque Santiago dice que si tienes una fe que no obra, es muerta. Dice, eso no existe. ¿A qué se refiere? ¿Cuál es la fe, amados hermanos, que salva? ¿Cuál es la fe que salva? ¿Una fe muy grande? ¿Una fe muy pequeña? ¿Una fe mediana? ¿Cuál es la fe que salva? ¿Ustedes qué creen, hermanos? ¿Necesitamos una fe muy grande para ser salvos? ¿Necesitamos una fe muy pequeña para ser salvos? Vamos a Juan, capítulo 9, versículo 11. La fe que salva, mis amados hermanos, no importa. No importa si es muy grande o si es muy pequeño. La fe que salva puede ser minúscula, pero la que identifica una fe que salva es una fe que crece. Puedes empezar quizá solo conociendo y no entendiendo quién es este Jesús que te ha salvado. Puedes poner tu fe en Él, sabiendo que ha dado su vida por ti. Quizá no lo conoces mucho, quizá no entiendes qué tan pecador eres, pero esa fe tan pequeña te puede salvar. Vemos este caso, ¿verdad? Ustedes pueden leer el pasaje y decir, bueno, no tiene nada que ver con lo que está diciendo el pastor. El pasaje dice, respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Esta es una historia interesante en el Evangelio de Juan. En cada uno de los evangelios de Juan encontramos un encuentro con Jesús, una persona que se encuentra con Jesús. Y adivinen qué, todos se caracterizan por algo particular. Empiezan con una fe pequeña.
Pero no queda ahí esa fe, sino va creciendo cada vez más. En este pasaje es un ciego que Jesús se encuentra y hace un poco de lodo y le pone ese lodo en los ojos y dice: ve a lavarte. Y este hombre, con su pequeña fe, sabiendo que quizá esa acción lo puede salvar, va a ese estanque y se lava. Dice: y recibí la vista. Empieza diciendo: pues es un hombre. Ese hombre se llama Jesús, no conozco más. Pero después le vuelven a preguntar y ya no responde, ya no solo es un hombre. Dice el versículo 15: volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Y él les dijo: me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces uno de los fariseos decían: este hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. Entonces volvieron a decirle al ciego: ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y dijo: pues este ya no solo es un hombre, es un profeta. ¿Qué quiere decir? Pues ya no solo es un hombre que iba pasando, ya sé que viene de parte de Dios. ¿Entienden? Su fe era pequeña, solo sabía que era un Jesús, era un hombre como nosotros. Pero acá dice: ya no solo es un hombre, es un profeta, viene de parte de Dios. Y posteriormente, al final dice: pues yo no sé si ustedes sigan que es muy malo o es muy bueno, pero este hombre simplemente hizo algo que nadie puede hacer, si no viene de parte de Dios, si no es el Hijo de Dios. ¿Cuál es la fe que nos salva? No importa el tamaño, no importa si es muy grande o si es muy pequeña. Lo único que debe de caracterizar nuestra fe que salva es que debe crecer. Si nuestra fe no crece, tristemente, mis amados hermanos, es una fe muerta. Pero si una fe, nuestra pequeña fe, va creciendo, habla de una fe viva. Esa, mis amados hermanos, es la fe viva. Es aquella que crece. Es aquella que dice Santiago, de la cual está hablando Santiago, no una fe muerta. Dice entonces: muéstrame tu fe sin tus obras. ¿Qué es la fe? Es algo interno, ¿verdad? Es confiar. Es poner nuestra confianza completamente en Jesús. Dice: ¿cómo la puedes mostrar sin las obras? Pues simplemente es imposible. La única manera de mostrar esta fe es únicamente a través de lo que hacemos. Pero quizá, hermanos, ustedes también se acuerdan de un pasaje que dice que nuestras obras de justicia son desagradables delante de Dios. Vamos a Isaías 64, versículo 6. Isaías 64, versículo 6. Dice: si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. ¿Qué dice este pasaje? Que Jehová está recriminando a la humanidad. Dice: todas sus justicias. Lo que nosotros podemos entender es que todas las buenas obras que trataron de hacer, dice, son como trapos de inmundicia delante de mí. Y quizá nosotros no lo podamos entender, pero hagan de cuenta, algo que me da curiosidad es que vemos a un niño, a un bebé jugando, ¿verdad? Y se le cae su paleta al lodo. Y imagínate que te la ofrezca, diga: te regalo mi paleta, pero quiero ver cómo pues te la comes, ¿verdad? El niño está ahí viéndote, esperando que te comas esa paleta. ¿Se comería esa paleta? Pues muy probablemente no, porque si no les va a dar una infección, ¿verdad? Muy terrible. Pues hagan de cuenta, cuando nuestras obras son agradables delante de Dios y cuando nuestras obras no son agradables delante de Dios. Pues las obras, nuestras obras de justicia, nuestras buenas obras no son agradables delante de Dios cuando estamos sucios, cuando estamos llenos de pecado, cuando estamos envueltos en un corazón duro, en nuestra vieja humanidad, en nuestro viejo hombre. Entonces, en ese punto, todas las obras que tratemos de hacer no agradan a Dios. Pero una vez, como dice Efesios 2:8, que hemos puesto nuestra fe en Jesús, somos limpios. Y ahora nuestras obras pueden agradar a Dios. Vamos a Hebreos 13, versículo 15 y 16. ¿Qué obras podemos hacer para que agraden a Dios? Hebreos 13, versículo 15 y 16
nos dice un poco de aquellas cosas que podemos hacer que agradan a Dios. Dice, así que hermanos, nosotros como iglesia, ¿qué debemos hacer? Ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre, y de hacer el bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. Dice, entienden las dos partes. En un lado dice, lo que tú hagas no es agradable delante de Dios. Pero aquí en Hebreos dice, ahora ¿qué tenemos que hacer? Alabar a nuestro Dios con fruto de nuestros labios. Dice, porque eso es agradable. Y no solo lo que decimos, sino también lo que hacemos. Dice, de la ayuda mutua y de hacer el bien, no se olviden, porque esto también es agradable. Son frutos agradables delante de nuestro Dios. ¿Cuál es la diferencia? Uno ha sido limpiado por la preciosa sangre de Cristo y ahora está limpio y puede presentar unos sacrificios agradables delante de Dios. Sin embargo, el otro son personas que no han puesto su fe en Jesús y esos sacrificios son abominables delante de Dios. Pero ¿cómo podemos mostrar nuestra fe? ¿Quién es la persona que sabe que nuestra fe es verdadera o no? Solo hay dos personas que pueden saber eso. Una es Dios, ¿verdad? Porque habla que tiene unos ojos de fuego, que ven nuestro corazón, nuestras intenciones, lo que pensamos, las cosas que hacemos, con qué intención lo hacemos. Conoce perfectamente nuestro ser, nuestras intenciones, nuestros pensamientos. ¿Y quién es la otra persona? La otra persona es el pastor. ¿No es cierto? Se asustaron varios. No, hermanos. La otra persona es uno mismo. Son las únicas dos personas que saben si son verdaderos creyentes o no. Tristemente, nosotros no podemos saber si su fe aún es pequeña y necesita crecer, o si su fe es estancada, o si tiene una fe que no es genuina y no es verdad. Pero a la luz de la Biblia, lo que necesitamos hacer es vernos a la luz de la Biblia y decir, ok, lo que veo es que quizá no tengo una fe que salga, necesito hacer algo. O quizá decir, bueno, creo que tengo una fe pequeña, necesita crecer para que dé vida. Pero solo nosotros. A lo que se está refiriendo Santiago es que, miren, ¿cómo vamos a saber quién entre nosotros es un verdadero cristiano? Dicen, aquel que a través de la fe, la fuente de esas buenas obras es su fe. Vamos a Mateo 7, versículo 16 al 20. Mateo 7, versículo 16 al 20. Dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que, por sus frutos los conoceréis. ¿Qué significa este pasaje? Miren, es interesante porque el contexto de este pasaje, Jesús está hablando de falsos maestros. Hagan de cuenta de pastores. Y dicen, ¿cómo van a saber ustedes si es un buen pastor o es un mal pastor? ¿Cómo pueden saber ustedes si soy yo un buen pastor o un mal pastor? Por mis frutos, ¿verdad? Imagínense que les dijera, hermanos, me enseñaron, hay que amar a nuestras esposas, ¿verdad? Sobre todas las cosas, hay que tratarlas como un vaso frágil. Y el domingo llega mi esposa toda moreteada, porque se cayó de las escaleras. Se pagó con la puerta, ¿verdad? Con el buró, así pasa. Pues diría, este hermano, si habla de la Biblia, pero por sus frutos nos demuestra que no es un buen árbol. Entonces, ¿a qué se refiere esto de los frutos? Las buenas obras no son para decirle a Dios, miren, si soy un verdadero cristiano, sino las buenas frutas es para que nosotros sepamos que es un cristiano, para que nosotros podamos ver y decir, este hermano sí es un buen cristiano. Hermanos, fuimos, si se acuerdan, juntamos una ofrenda para los amigos de nuestros hermanos Pablo y Elsa.
Y algo que me sorprendió, obviamente no porque pensara lo contrario, sino porque es sorprendente, esa persona dijo: doy muchas gracias por la vida de Pablo, porque me ha ayudado, nos ha ayudado como familia. Y si no nos ha cobrado ni un peso. Adivinen de qué habla, de que nuestro hermano Pablo tiene una fe equivocada, una fe muerta. Pues no, habla de todo lo contrario, que ha conocido a Jesús y que ahora refleja su misericordia y su amor con su amigo. Es a eso a lo que me refiero. Nosotros podemos ser identificados como cristianos y sabemos, y yo y Dios sabe si soy un verdadero cristiano o no, pero las demás personas necesitan también saber que tú eres y que tú vienes de parte de Dios. Por eso dice Santiago: ¿tienes fe? ¿Eres verdaderamente un cristiano? Muéstrame tus obras por la fe, porque has creído en Cristo, no para que seas salvo, sino porque son producto de haber creído en Cristo. ¿Eres un verdadero cristiano? Pues yo no veo que lo seas. También hablando con esa familia, decía: es que tengo una tía, y esto es vergonzoso, si tengo una tía que es cristiana y que es consejera de jóvenes, que quizá aconseja a esta familia, dice, pero su vida no refleja el perdón. Dice: nunca ha perdonado a su esposo. Ya no estoy ventilando, no inviten al pastor a su casa. Pero dice: es triste que ella se identifique como cristiana y que tiene un cargo en la iglesia, pero su vida no refleja ser un verdadero cristiano. Es así, hermanos, de triste. Un pastor, si yo no reflejara frutos de ser un verdadero cristiano, no debería estar aquí. Y si ustedes, hermanos, no reflejan ser frutos de un verdadero cristiano, no se vayan. Busquen esa fe viva, pídanla a Dios, pidan la gracia de nuestro Señor para que sus vidas sean transformadas. Porque como leíamos anteriormente, Él es poderoso para hacer la obra en nosotros. Y que postremos al mundo este Dios al cual servimos con temor y reverencia. Nosotros, este no es un regaño, hermanos, no es para que se vayan, no regresen, sino es para todo lo contrario, para que se acerquen más a Dios y le pidan una fe viva. Dame esa fe viva, para que el mundo pueda conocerte a través de lo que hago. Santiago no está diciendo: o eres salvo por las obras, o eres salvo por la fe. Él dice: la única manera de ser salvo es por la fe, pero la fe viva produce obras. Ya leíamos en Efesios 2:8, en el versículo 10 dice: ahora somos nuevas criaturas en Cristo, dice, para buenas obras, las cuales Dios preparó antes de la fundación del mundo, dice, para que anduviésemos en ellas. No somos salvos, si la única razón por la cual somos salvos es simplemente ser salvos, cuando conozcamos a Cristo iríamos directamente al cielo. Pero tenemos una misión más grande: llevar el Evangelio, este Evangelio de la reconciliación a todos los hombres a través de lo que hacemos, para que andemos en esas obras, y a través de esas obras las personas sean bendecidas por lo que hacemos, y todo lo reflejemos al Dios que está en los cielos, a ese Dios vivo que obra sobre todos, para que vean su amor y su misericordia. Es por eso, mis hermanos, tan necesario que tengamos una fe viva. Quizá digas: es que no me sé muchos versículos para orar, pero poco a poco tu fe irá creciendo y Dios te va a capacitar para que seas un instrumento útil en sus manos. Vamos a Gálatas 5, versículo 6. Dice Gálatas 5, versículo 6: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Lo que está diciendo, aquí Pablo está hablando acerca de que algunos hermanos estaban judaizando la iglesia, ¿no? Si escuchan ese término en alguna iglesia, no se acercan, tristemente se alejan de la verdad, se alejan de la palabra. Pero dice: no importa mucho si estás circuncidado o no delante de Dios. Dice: lo que importa, el punto más importante es tu fe. Pero dice Pablo: esa fe obra por el amor. ¿Qué significa?
que simplemente va a dar frutos de amor. Vamos a compartir algo con el necesitado porque amamos a Dios, pero también amamos al prójimo. Nosotros tenemos una fe que va a obrar, hermanos, que está viva, que crece y que obra con amor. Por eso dice Santiago, yo te voy a mostrar mi fe por mis obras. Vas a ver que soy un verdadero cristiano por amor a mi Dios. Dice el versículo 19, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Es interesante lo que le responde Santiago. Este hermano dice, pues yo creo, mi amado hermano, que Dios es uno. Y eso, que ese es un pasaje a Deuteronomio 6, 4, donde es el famoso Shema, es una oración que hacen los judíos cada vez que se despiertan, cada vez que duermen, y es lo que se aprendían los hijos, es las primeras palabras que se aprenden de la Biblia, los hijos de los judíos. A ver, Deuteronomio 6, versículo 4. Dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y se llamarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, andando en el camino, al acostarte y cuando te levantes. Ahora entienden por qué los judíos la repetían. Dice, porque es un mandato de parte de Dios, ¿verdad? Pero ¿qué es el punto central? Dice, Jehová uno es. Lo que nos quiere dar a entender Santiago es que este hermano sabía de la Biblia. Quizá había estado muchos años en la iglesia y había escuchado tantas predicaciones y tenía una buena memoria para acordarse cada una, y dice, lo que está tratando de dar a entender, más allá de que Dios es uno, lo que está tratando de dar a entender Santiago es que este hermano conocía la Biblia. Quizá conocía mucho, quizá daba clases de teología, quizá instruía a unos hermanos para predicar. Dice, pero de nada sirve esa fe que solo habla, porque es una fe tristemente muerta. El problema no es conocer mucho, el problema es que no lo pone en práctica. Y en ese sentido, mis hermanos, cada uno de nosotros, cada vez que escuchamos la palabra de Dios, no solo nos debemos ser más inteligentes, ¿verdad?, sino debemos de hacernos. Tenemos una responsabilidad muy grande o más grande, porque hay que ponerlo en acción. El conocer más, el que conoce más, se le demandará más. Dice, los demonios creen y tiemblan. Dice, simplemente los demonios quizá conozcan mejor a Dios que tú. Dice, pero ese conocimiento no les es suficiente para ser salvos. Y en ese sentido, ni nosotros podemos conocer a Dios. ¿Saben cuál es el terreno más difícil para sembrar el Evangelio? A las personas a las que les cuesta más venir a los pies de Jesús son personas que han crecido en iglesia, que creen que son salvos por ser una familia cristiana. Tristemente, hermanos, dicen, yo conozco a Dios, yo leía la Biblia, yo fui a la iglesia algunas veces. Son los más difíciles porque no ven su necesidad de Dios. Ellos son, tristemente, como estos demonios. Saben quién es Jesús, lo han escuchado, quizá lo han leído, quizá han orado con Él, pero no tienen una fe que crece, no tienen una fe viva. Tristemente, hermanos, nosotros debemos de guiar a nuestros hijos correctamente, ¿verdad? Que no se desvíen, que vean el amor de Dios a través de nuestras vidas, a través de lo que hacemos. Por eso es tan necesario que mostremos nuestra fe a través de nuestras obras. Dice Santiago, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Creemos en un Dios vivo, mostremos la misericordia, las virtudes de aquel Dios que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vamos a orar, hermanos, para terminar. Padre Santo, te agradecemos tus bondades y misericordias que tú derramas en nuestras vidas. Te agradecemos, Padre, cada oportunidad, cada día que tú nos das, Padre, para que nuestra fe siga creciendo. Te pedimos, Padre, que tú nos des la sabiduría
para comunicar tu evangelio, que tú nos des esa sabiduría para poner en obra tu palabra, que todos te puedan conocer a través de lo que decimos, Padre, pero no solo lo que decimos, Padre, sino también lo que hacemos. Te pedimos que podamos presentar nuestros frutos, esas ofrendas gratas delante de ti a través de nuestras vidas. Recíbenos como esas ofrendas vivas delante de tu altar y gózate en cada una de nuestras obras que hacemos por amor a ti y por amor a nuestros hermanos. Es lo que te suplicamos, amado Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar sus lugares, hermanos. Dios les bendice.